Muy buenos días, aquí encantado de estar aquí con ustedes. A Patricia, que te echaba de menos, tenía días sin verte. Creo que cuando finalizamos el proceso electoral Sí, pasado, sí, te sí, acercaste, tuviste unos temas para allá en la facultad con nosotros. sí. Así que te echamos de menos, acércate de nuevo. Pues bueno, Saluda a los demás también. gracias, maestro. Tomaré ese llamado y lo aceptaré y lo acataré. De inmediato, maestro, usted sabe que se dice que hoy día la carrera de derecho en el país está atiborrada de Sí. profesionales que no todos tienen como la oportunidad de poder insertarse en el mundo laboral, no todos pueden litigar o no sé. Yo quisiera saber en este momento si usted no pudiera hacer una especie de radiografía de cómo está el estudio de esta carrera de derecho y también de ciencias jurídicas y Ujú. políticas, que a veces no hay casi estudiantes. Una tiene demasiado y la otra casi no tiene. Sí, bien. Desde hace mucho tiempo, yo ingresé a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas como estudiante en el año 1988. Y para esa época se hablaba también de la gran cantidad de egresados que existían. Ujú. O sea, es una carrera que siempre ha sido muy estudiada, Sí. ha habido muchos abogados, pero hay que distinguir entre abogados y licenciados Licenciados o en doctores Derecho. en Derecho. Sí. O sea, hay diferentes razones por las que se estudia la carrera, diferentes razones. Es una de las carreras más estudiadas, es una carrera tradicional y proliferan muchas universidades que inmediatamente son autorizadas por el MESI. Una de las principales ofertas que tienen es precisamente Derecho. Por la facilidad de ofertar el plan de estudio, son materias básicamente teóricas y las prácticas que se ejercen en los talleres internos y en los tribunales. Pero bien, actualmente en el país tenemos unos 70.000 abogados matriculados Matriculados en el en el colegio. colegio de abogados, o sea, licenciados en Derecho. Ahora, tenemos que ver, no todos están ejerciendo la Ujú. carrera. Hemos observado, por ejemplo, que en otras universidades, eh, los estudiantes que han decidido estudiar esta carrera lo hacen como una segunda opción, Ujú. o sea, personas que han sido contadores, economistas, médicos, Mi caso. militares, que es una carrera también, Ujú. y lo estudian como una segunda opción, comerciantes, empresarios y Sí, demás. señor. Lo estudian muchos no con la intención de ejercerla y vivir del derecho, del ejercicio del derecho, sino también como una forma de tener un conocimiento general íntegro de formación jurídica, para entender y defender sus propios derechos, para defender sus intereses, para entender el idioma que hablan muchas veces con sus propios abogados que manejan situaciones y demás. O sea, hay múltiples razones Pero por está las que se estudia. actualizada la carrera actualmente, el pensum. Ese es otro tema, ese es un tema, que estamos ahora mismo en un proceso de rediseño de Ah, la muy malla bien. curricular. Sí. Lo que usted acaba, quiero confirmar, reafirmar lo que él dice. Yo he trabajado en universidades privadas, precisamente con gente de derecho. Yo también Ujú. soy del derecho. Y la mayoría absoluta de esos estudiantes van ahí no para ejercer, sino Ujú. para tener el Una conocimiento formación. del derecho. Pero yo le quiero hacer otro. Hablamos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y yo me quiero dirigir a la segunda parte. ¿Qué abarca esta parte de política? ¿Qué tiene que ver formar políticos, formar gente de partido? ¿A qué se refiere esa No, no. parte? Es un tema de formación en ciencias políticas. Ciencia política. Ciencias políticas que te estudia todo lo que tiene que ver con el Estado, la historia de la evolución de los estados, de los grandes pensadores, de los políticos. Y también tenemos que observar, muchas personas dicen, ¿para qué sirve estudiar ciencias políticas? Yo le diría, una persona bien formada en ciencias políticas es el profesional que estaría más capacitado para trabajar en la administración del Estado. Ujú. Elemento Correcto. interesante. Y además de la administración del Estado, en todo lo que tiene que ver con organismos internacionales y con las relaciones exteriores. O sea, es un campo de aplicación bastante Yo siento amplio. algún déficit en el profesional del derecho, en el tema de la ética. No quiero decir con esto que el profesional del derecho sea un inmoral o desconozca la ética. Lo que veo es que él acciona en la sociedad como por debajo de su nivel. Allá en la UAS,
¿cuáles son las materias? ¿Cómo desarrollan ustedes esta visión de ética, de su compromiso con la sociedad? Háblame un poquito de eso, que a veces siento al abogado como disperso. Lo siento como desconectado, como accionando, no a la altura de su, ¿cómo le dicen a eso? De su investidura. De su investidura, exacto. De mala su fama formación, también. sí. Siempre No, dicen y que como Yo lo veo joseando. Y digo, "Venga, pero un profesional como el abogado, como un licenciado en Derecho, como en búsqueda, como, no sé. Mira, Explíqueme. mira, Mike. Le pido perdón si No, fui no. Yo voy a añadir algo Sí. luego que usted termine. Sí. También. Yo entiendo que este es un tema también de formación integral de la persona. O sea, vamos a ver eso en muchos profesionales, ya sean médicos. Usted ve un médico que dice, pero esta persona es médico, o esta persona es contador, pero también ve otro médico con un gran nivel de formación en su comportamiento, en sus manejos con las personas, en su interrelación. Eso también pasa con los profesionales del derecho, señores, somos reflejo también de la sociedad. O sea, tenemos una formación de base que vamos avanzando y recordemos también, esta es una carrera que la han estudiado todos los extractos sociales de la población. Estamos hablando de extractos muy bajos que tienen muy pocos recursos y niveles de formación, pero también niveles altos. Entonces, por la facilidad, es una carrera también que no sale costosa. Tenemos carreras, por ejemplo, que una persona con bajos niveles de ingresos o familiares no la pueden estudiar. Arquitectura, odontología, por ejemplo. La medicina. La medicina, que son también de tiempo completo, que no le permite tampoco desempeñar un trabajo. En el derecho tienen esas posibilidades. O sea, estudian la carrera, pero también pueden tener un trabajo, ya sea por cuenta propia o un empleo. Fíjate también que existen planes de estudio. Eso le estaba comentando a Saori fuera de cámara. Existen planes de estudio, que eso es parte también de la proliferación de muchos estudiantes, porque le facilitan que a personas, que así es que está diseñado, planes de estudio andragógicos, a personas de tercera edad, si fue que surgieron. Adultos. Andragogía. O personas ya que tienen un nivel de experiencia y segunda carrera, donde se les facilita por sus niveles de formación un plan de estudio que no tienen que ir todos los días a la universidad. O sea, que van una vez a la semana. Y con materias más específicas. Materias específicas, planes modulares. Y una persona que quiere tener el nivel de formación se ve tentado, se ve inclinado, vamos a decirlo así, a estudiar la carrera. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Tradicional de Pucamaima, tienen unos planes tradicionales que son diseñados básicamente para personas jóvenes que egresan del bachillerato y se inclinan a estudiar la carrera. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Inclusive nosotros tenemos como propuesta, o sea, no abandonar el esquema tradicional, pero también dar la facilidad a las personas que no tienen la posibilidad de insertarse para estudiar la carrera en el día a día, sino que la puedan hacer en un verdadero plan andragógico. Y ahí mismo, mi estimado decano Héctor Pereira, no, yo sé que el poeta tenía la palabra. No sabe, adelante. Tenía una pregunta, yo no he preguntado, y discúlpeme. En ese sentido, mi estimado decano, la formación entonces, ahora, en este caso, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ciencias jurídicas y políticas, las nuevas tecnologías que existen ahora, se están implementando en esta carrera, nuevas tecnologías, vamos a decir, con estos nuevos tiempos que hay ahora y que la informática y demás. Me gustaría saber si en ese sentido esas nuevas tecnologías, si se ha ido actualizando acorde a los tiempos. Que siempre estuvo rezagada en ese aspecto todo el tiempo. Miren, eso es así. Pero hubo un acontecimiento que le podría decir, y Patricia tiene conocimiento de lo que voy a decir, que aceleró este proceso, nos aceleró a la carrera, que fue en los tiempos pandémicos. O sea, nos vimos forzados a un plan, porque déjeme decirle, UAS Virtual tiene ya unos 15, 18 años que implementándose, que ha ido avanzando, pero el tema de la pandemia forzó y nos vimos compelidos a todos los planes de estudios implementarlo en una llamada virtualidad para ir avanzando y de esa manera salvamos los semestres. Hoy en día estamos retomando la presencialidad, pero
hemos construido una gran plataforma tecnológica, eso no ha dejado la pandemia. Ha habido apoyo gubernamental, tengo que decirlo, del gobierno pasado y de este gobierno, donde se invirtió en una gran plataforma para la universidad actualizarse en materia de tecnología. Ha habido infinidad de cursos de actualización para los profesores, para estudiantes, para, ¿verdad?, hacer compatible la presencialidad con la virtualidad. Estamos avanzando en ese sentido. Además de esto, la universidad, no solamente la facultad, la universidad en sentido general está inmersa ahora mismo en un plan de rediseño de sus mallas curriculares. De rediseño de sus mallas curriculares de todas las carreras. O sea, ustedes saben que las carreras son dinámicas y más sobre todo el derecho. El derecho tiene que actualizarse. Le comentaba a Saori, por ejemplo, que el estudiante hoy en día, nosotros estamos haciendo énfasis en el grado de que tenga una formación jurídica básica en derecho público y derecho privado. Pero ¿qué sucede? Las especialidades van desarrollándose a la carrera y no todas las áreas del derecho pueden tratarse en un plan de estudio, porque el plan de estudio usted tiene que limitarlo. Claro, entonces tenemos que fortalecerlo en la parte básica, de manera tal que usted en programas de posgrado, de cuarto nivel, de maestría, de especialidades, puede entonces inclinarse por algunos planes que inclusive no se tratan de manera particular en el desarrollo de un plan de estudio. Maestro, usted también es especialista en derecho laboral. Sí, he ejercido bastante. Yo quisiera, por favor, que usted nos regale unos minutos más luego de la pausa comercial, porque usted sabe que el gobierno ha hecho un esfuerzo o ha intentado hacer un esfuerzo para tratar de dignificar la vida de las trabajadoras domésticas. Y ha emitido resoluciones con el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hubo una que ya fue refutada, pero quisiera tener su perspectiva como especialista en derecho laboral, cómo realmente puede impactar esta intención que tiene el gobierno y si choca realmente con lo laboral, con el código de trabajo que tenemos en la República Dominicana. Cuando regresemos, estas y otras inquietudes serán respondidas por el maestro Héctor Pereira Espaillat, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira, el tema de las empleadas domésticas, en el Código de Trabajo tienen derechos, pero no son unos derechos similares a los trabajadores, digamos, a los trabajadores regulares, a trabajadores de empresas, que tienen derecho a prestaciones laborales, entiendas de cesantía, preaviso y demás. Las trabajadoras domésticas tienen unos derechos limitados, como derechos de vacaciones, salario de Navidad, que le conocen popularmente como regalía pascual, y ahora se le ha incluido el tema de la seguridad social. Yo veo, es una apreciación personal particular, por la naturaleza propia, porque se dan muchas modalidades de trabajo. Estaba hablando con el profesor acá, con las trabajadoras domésticas. O sea, hay trabajadoras domésticas le llaman en otros países cama adentro, cama afuera. Es decir, que son las que duermen en casa de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de la modalidad, o se desplazan diariamente a su trabajo. Entonces, yo observo que es la dificultad que hemos tenido de hacer cumplir, por ejemplo, por lo menos la parte mínima que tiene que ver con la seguridad social, que tengan su seguro médico, derecho de pensiones y demás. En otros países, por ejemplo, no es una obligación, la OIT también, la Organización Internacional del Trabajo, ha estado avanzando con el tema de los trabajadores domésticos. Y en un seminario internacional que participé en Chile, observamos, por ejemplo, que en Uruguay, las trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos, porque no tenemos que decir las trabajadoras, los trabajadores domésticos, claro, están equiparados a los trabajadores ordinarios, es decir, tienen los mismos derechos, inclusive prestaciones y demás. Y ellos han avanzado inclusive, porque nosotros diríamos, bueno, si nosotros avanzamos a ese nivel en la legislación, el tema sería la aplicabilidad. ¿Cómo hacemos que todas las amas de casa, los dueños de casa que contratan empleados domésticos puedan cumplir
puedan cumplir. complicado. Entonces ahí hay un tema de supervisión de los ministerios de trabajo, de supervisión permanente para hacer cumplir eso, pero esa parte la veo aquí en el país un poco complicada. Héctor, bueno. Sí, pregunta muy- conversaba en privado Sí. Ujú. y le hacía referencia a aquel impasse que se dio en el tribunal con la procuradora Jenny Berenice y Camacho, el señor Camacho, y aquel abogado que son un lenguaje muy impropio, prácticamente llamándolas vulgares y esa cosa a ella por él tratando, ¿verdad?, de defender a su dentro de su barra. Y yo le comentaba aquí al honorable maestro Héctor Pereira Espaillat que cuál podría ser el nivel de formación en cuanto al uso del lenguaje, Michael Miguel, a la calidad del lenguaje, a la elegancia del lenguaje en estrado, porque yo digo que un profesional, no solamente en derecho, aunque este es el caso, debe ser una persona que se comunique con elegancia, con un lenguaje apropiado. ¿Qué puede hacer la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este caso para pulir a estos ciudadanos que ellos deban entender que no son carreteros, que no son gente que debe moverse en un ambiente de vulgaridad? ¿Qué puede hacer la universidad? Profesor, usted coincide con lo que inició Michael Miguel Sí. al principio, que más o menos hay un paralelismo en lo que Sí. ustedes planteaban en ese sentido. Fíjense qué sucede. Yo observo en el ejercicio del derecho, con el desborde de las pasiones, fíjense que muchos abogados se apasionan, por decirlo de esa manera, Sí, se sí. apasionan de una manera tal con los intereses que representan que los desbordan sus emociones. Y se descontrolan. Y esas emociones desbordadas brotan en los espacios públicos, en este caso los estrados, y a veces salen fuera de control. La universidad constantemente está formando en el tema de la ética, y muchas veces, muchas de esas personas que ustedes lo ven desbordados han aprobado esa asignatura con altas calificaciones. Son excelentes. Sí, son excelentes expositores, Sí, sí. excelentes profesionales, fueron muy buenos estudiantes, pero es un tema de desborde de la pasión. O sea, sí. es un tema que se va tratando con frecuencia, pero son situaciones. Dígame, Mire, Bebo. no, en ese mismo orden así de comportamiento y eso, pero en el tema de las ciencias políticas, usted sabe que se ha dicho, se sabe que la política es una ciencia, ¿verdad? Hermosa, preciosa, pero entonces el político en sí como que le da otro giro a esa ciencia en el sentido de su comportamiento, de lo que se ve en la política ahora, que la gente tiene la política como lo más feo y no es así. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿que eso le trae consecuencia en este caso a la universidad, en el sentido de que quizá la gente diga, ¿para qué voy a estudiar política si los políticos, mira el ejemplo que dan? O sea, su parecer sobre eso. Sí, pero era lo que le decía desde un principio. Al final, todos somos políticos. Usted puede ser que no tenga inclinación partidaria, pero hasta la posición suya con la vida, con sus acciones, son decisiones políticas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, no podemos confundir el político con las ciencias políticas, porque la ciencia no. política es una ciencia. Una Decía Duarte, el Exacto, Patricio, sí, sí. que es la más pura. La más pura, de la sí. filosofía. Entonces, es una ciencia amplia, como explicaba en principio, que te enseña a analizar la administración del Estado, el comportamiento, el manejo de entre estados, las relaciones internacionales, toda una gama de situaciones que va a analizarse desde el punto de vista de las ciencias políticas, pero el político no tiene que estudiar ciencias políticas para ser político. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano, conforme a la Constitución de la República, después que adquiere cierta mayoría de edad, puede participar en política. Los comunitarios, Sí. los campesinos, las amas de casa, los empleados domésticos, pueden, y son políticos, y pueden inclusive ascender a posiciones públicas. O sea, no veo un paralelismo entre el político per se y el estudio de las ciencias políticas. Si estudian las ciencias políticas, entonces yo entiendo que tenían un nivel de formación mayor para comprender el Estado y toda la envergadura que esto conlleva. Profesor, el mundo del trabajo en esta era digital está viviendo una verdadera revolución. El trabajo escasea, hay una
construcción destructiva, dicen los que saben, del trabajo, siendo el trabajo una fuente tan esencial para la vida del hombre, de la sociedad. Primero, cuál es la fuente que legaliza, que formaliza un aumento salarial? Por ejemplo, aquí el turismo es la industria más importante, el turismo, y nos vanagloriamos del éxito global del turismo dominicano. Sin embargo, los salarios de los trabajadores del sector son pírricos. Una cosa, dice, pero ¿cómo va a ser? Esa mujer, que es la que recibe a ese turista alemán, que tiene que recibirlo con una sonrisa, en una actividad tan exitosa como el turismo, según fuentes oficiales, ¿a qué se debe que no se pueda lograr un salario más decente? Uno, si hay una ley que es 80-20, ¿verdad? ¿Por qué lo laboral es tan violable? Es lo que yo quiero decir. O sea, ¿de dónde nace Con facilidad. ¿Por qué Violable razón? con facilidad. Sí. ¿Por qué razón si hay una ley? ¿Por qué razón esos hoteles están llenos de haitianos? ¿Por qué razón esa industria cañera está llena de haitianos? ¿Por qué razón Zona Franca, que nos vanagloriamos, está llena de salario de miseria? O sea, ¿cómo es eso? Dígame el enfoque laboral de Mira, esto. más que un enfoque laboral, eso es un enfoque Social. socioeconómico. Ahí abarca todo, ahí abarca lo laboral, lo político. Es un tema que ha venido de años y años, se ha venido reproduciendo y no ha sido tan sencillo. Usted señalaba, por ejemplo, la proporción 80-20, de muy difícil cumplimiento, pero muy difícil cumplimiento por una apatía de las autoridades que están a cargo de hacer cumplir la ley. Es la realidad. Porque, sobre todo, eso que usted señala, yo no lo veo en el sector de turismo, de hoteles, eso está más regulado. Pero en el sector de la construcción, el tema es grave. Es grave. El sector de la construcción no hay esa proporción. Yo diría que la proporción sería al revés. ¿Y la parte agrícola? Sí, y la parte agrícola, Terrible. en los campos también. O sea, Terrible. entonces ahí hay muchos intereses también empresariales, usted lo sabe, intereses empresariales. Se mezcla el tema político, lo político, lo empresarial. O sea, es una situación bastante compleja. La vivimos diciendo, la vivimos criticando, pero a nivel real, inclusive quienes nos gobiernan, no solamente los anteriores, no han podido realmente, como decir, meterle el pico a ese tema. O sea, no ha habido una supervisión, no ha habido... Por ejemplo, la informalidad. 56%. Pero discúlpame, o sea, fíjate que el tema de la desproporción tiene que ver mucho con el esquema migratorio, que es recurrentemente violado. Vienen, hacen deportaciones y por el otro lado siguen entrando, pero aquí hay un tema también de corrupción. ¿Por qué razón el mundo laboral, las autoridades laborales, no hacen mayor esfuerzo por desmontar esa informalidad? Cuando la informalidad hace que hace más frágil al trabajador. O sea, aquí está en 56%. La informalidad. La informalidad. Ah, pero a ti Pues eso es demasiado. O sea, sin embargo, perdóname, maestro querido, sin embargo, ellos conviven con eso. El Estado no hace grandes cosas para desmontar ese número tan astronómico. Entonces, ustedes, ¿cómo le dicen eso? No, lo que pasa es que Abogados laboristas. los abogados laboralistas, ese es un tema ya, tiene que ver con el ejercicio, con defender derechos, pero esas situaciones ya tienen que ver con un tema de políticas públicas. Sí, yo sé. Lo que pasa es que es un tema yo lo que quiero verlo pública. es desde el experto en derecho laboral. Sí, pero ya es un tema, como decía, es un tema de política pública que no va a verse muchas veces reflejado en los tribunales. ¿Cuándo se va a ver? Cuando aún ese empleado que ustedes dicen del sector informal hay un conflicto entre ellos. Entonces, inclusive el empleado informal tiene derecho a reclamar. El tema va a estar en que si su empleador va a tener las condiciones de responder, porque recordemos que aquí las personas responden con su patrimonio. Tiene que venir una acción, tiene que venir una sentencia intervenida por un tribunal y finalmente
tiene que venir una forma de resarcirla. Y si esa persona no tiene patrimonio, no tiene solvencia para pagar, aquí no hay prisión por deuda en ese caso. Y no paga. Simplemente no cumple. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que el Estado tradicionalmente se ha hecho de la vista gorda. La vista gorda. Se ha hecho de la vista gorda con ese tema, porque es un tema, un fenómeno social, que si tú lo enfrentas de lleno, o sea, tú puedes crear un desequilibrio desde el punto de vista laboral. O sea, hay mucha informalidad, pero esas personas han estado subsistiendo, ¿verdad? Subsistiendo. Han estado subsistiendo, o sea, pero si tú rompes con eso, o sea, le voy a poner un ejemplo. En detrimento de derechos fundamentales del trabajo. Pero mira, trabajan. Mira un ejemplo. Pero- El sastre del barrio, que está en un espacio pequeño y tiene un ayudante. Y ellos sobreviven y pasan 15 años. Señores. Con el ayudante ahí. Sí, con el ayudante ahí. Si hay un conflicto, las prestaciones laborales que ha acumulado ese ayudante, ese empleador no tiene capital para que no lo puede pagar. no lo puede pagar. No lo puede pagar. Es una realidad. Estoy planteando un tema que es una realidad. Y eso está pasando en la pero música. legalmente el trabajador tiene el derecho a recibir tiene. pero el Estado aquí no tiene cómo resarcir a ese trabajador, porque quien tiene la obligación es su empleador, pero dejó que esa situación se extendiera. ¿Usted sabe dónde está ese problema terriblemente haciendo metástasis? En el arte popular. Una orquesta. Ahí usted conoce bien. Sí, claro. Una orquesta. Sí, conoce. Ese músico tiene con ese artista 25 años. Sí, trabajando. Trabajando ahí, picoteando y El tamborero. tamborero. El tamborero. No le llaman ventuses también. Ventuses. Entonces, ¿qué pasa? Pero en orquestas de primer nivel, que han producido mucho dinero. Y que ¿Pero se qué ha mantenido pasa? en el tiempo. Que no se han organizado, o no sé cómo es eso. El caso es que artistas de fama mundial, ¿y cómo liquidan a esos muchachos? No, bueno, ahí vamos. Si son 20 personas, vamos a suponer 20 personas, y la liquidación promedio serían 2 millones de pesos. 20, 40 millones. ¿De Pero, dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Sí, Y hay es un lo que le problema está- con eso. Si sale un rompimiento global, va a tener problemas ese una artista. Pero claro. Pero si es particular, y es como usted dice, un artista de fama mundial, puede estar seguro que ese artista tiene patrimonio para responderle a ese trabajador. A uno. A uno. No, Pero si es que el grupo. Sí, Es que llega un si momento se que ese desbanda el artista grupo. pierde vigencia por encima de su fama. Sí. Ya no puede tocar los bailes, diríamos 10 bailes Exacto, mensuales, que tocaba para antes. que esos músicos, y ese músico quiere irse. Sobrevivan. Pero no se puede ir porque no se quiere ir sin su dinero. Sin su cuarto. Y hay un problema terrible. Hay problema. Entonces va bajando el nivel de pegada de ese Claro, artista. claro, Sí. claro. Sí. Mire, Es profesor, un tema. hay un elemento, Michael. Mira, Final. yo he estado leyendo últimamente en periódicos que salen artículos de fondo, sobre todo en este periódico, el periódico Hoy, en unos artículos de sociólogos que hablan de este asunto de la sustitución. Mira, el dominicano quiere emigrar. Hay filas en el consulado porque se quiere ir para Nueva York, todo es Nueva York o Europa, pero deja un espacio en el campo, por ejemplo, o en la construcción. ¿Quién ocupa ese espacio? ¿El haitiano? El haitiano viene a Y no trabajar. solamente ya haitianos, sino otros Ya, migrantes. sí, pero aquí siempre se enfoca uno, casi siempre en el caso haitiano. Ese haitiano no viene a delinquir, no viene a robar, no viene a causar problemas. Ese haitiano viene a trabajar. Entra dentro de esa informalidad, pero mantiene a su familia en Haití. Correcto. Como el dominicano manda la remesa para mantener a su familia aquí. Entonces, esa sustitución, entiendo yo, y me gustaría escuchar brevemente una opinión suya, es inevitable. Donde se deja un espacio lo ocupa otro. Eso es inevitable. Correcto. ¿Eh? Correcto. Entonces, ¿cómo uno podría enfrentar una situación semejante? Porque entonces, al mismo empleador del campo, esa formalidad no le conviene. Porque se viene, participa en la cosecha y se va. Era lo que le comentaba en principio. Ajá. El tema, que es un tema que se ha venido sucediendo de décadas con los empleadores agrícolas y de la construcción, básicamente esos dos sectores. Sí, sí, sí. Porque como decía, en el sector turismo eso está más regulado, Sí, más controlado. más controlado. Sí, sí. O sea, no obstante eso, ahí tenemos muchos empleados extranjeros, no solamente haitianos, en el sector turismo. Ustedes, o sea, si ustedes se desplazan en las zonas turísticas, ustedes se van a dar cuenta que se van a encontrar con muchos empleados extranjeros de otras nacionalidades, Sí, sí. incluyendo haitianos, españoles, venezolanos,
de diferentes nacionalidades. Pero eso que usted señala es muy real. Pero esa informalidad se replica con los dominicanos en el exterior. O sea, Igual. que están en una situación informal y envían sus remesas, que se ha convertido la remesa, como sabemos, en una de las principales fuentes de divisas en la Sostén, República sí. Dominicana, claro. Un flujo enorme. Es Bueno, un círculo vicioso Sí, que se ha señor. presentado aquí. Bueno, gracias entonces al doctor Héctor Pereira, quien es decano, ¿verdad?, de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y gracias por estar con